Hace unos años, decidí mudarme a una casa más grande en las afueras de la ciudad. El lugar era perfecto, amplio jardín, un vecindario tranquilo y la casa tenía un encanto antiguo que me atrajo desde el primer momento. Parecía el lugar ideal para comenzar una nueva etapa. El primer día fue de mucha emoción y cansancio por la mudanza. Al anochecer, ya estaba instalado y me dispuse a dormir. A la mitad de la noche, un ruido en la planta baja me despertó. Pensé que tal vez era el viento o alguna caja que no había quedado bien acomodada. Bajé a revisar y todo parecía en orden, así que volví a la cama. A la noche siguiente, el mismo ruido se repitió, esta vez más fuerte. Sentí un escalofrío, pero nuevamente, no encontré nada fuera de lugar. Los días pasaron y comencé a notar que las cosas en la casa no estaban en el mismo sitio donde las había dejado. Al principio, pensé que era el cansancio de la mudanza y el estrés, pero luego las cosas se volvieron más inquietantes. Una noche, mientras veía la televisión en la sala, escuché claramente cómo se abría la puerta del sótano. Me quedé congelado, no tenía motivos para bajar al sótano y, de hecho, ni siquiera había terminado de desempacar allí. Me armé de valor y bajé, encontrándome con una atmósfera pesada y un frío que no correspondía con la temperatura del resto de la casa. La puerta estaba abierta de par en par, aunque juraría haberla cerrado con llave. En los días siguientes, los eventos paranormales aumentaron. Las luces comenzaban a parpadear sin motivo aparente, y más de una vez, sentí como si alguien me estuviera observando. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo reflejado en la pantalla de mi computadora. Me levanté de un salto, pero no había nadie. La situación llegó a un punto álgido una noche cuando, al apagar la luz para dormir, escuché un susurro claramente pronunciado a mi oído. Las palabras eran incomprensibles, pero el miedo que sentí fue real y paralizante. Decidí que era momento de buscar ayuda. Contacté a un experto en fenómenos paranormales, quien vino a la casa con su equipo. Tras una noche de investigación, confirmó mis sospechas, había una presencia en la casa. Me explicó que la energía que había allí no era necesariamente maligna, pero estaba inquieta. El experto realizó una limpieza espiritual de la casa, y aunque los fenómenos disminuyeron, nunca desaparecieron por completo. Con el tiempo, aprendí a vivir con ellos, aceptando que quizá, en este mundo, no estamos tan solos como pensamos. La casa se convirtió en mi hogar, con sus misterios y todo. Cada vez que algo extraño ocurría, recordaba que había algo más allá de nuestra comprensión. Al final, no todos los miedos son para alejarnos, algunos nos enseñan a convivir con lo desconocido. Hola, he visto que últimamente ha habido gente quien comparte sus historias paranormales. Te envío este mensaje para que puedas compartir esta historia que me sucedió hace un par de años, y ha sido algo que desde ese día me siento culpable. Era una noche lluviosa en la Ciudad de México cuando decidimos reunirnos en la casa de quien llamé Arturo, un viejo amigo que siempre tenía el don de animar cualquier velada. Éramos un grupo de 6, Arturo, Sofía, Diego, Carla, Luis, y yo. Cambié los nombres debido a que lo que estoy a punto de contar es algo delicado. Habíamos pasado varias horas riendo, contando historias, y compartiendo anécdotas de nuestros días en la universidad. La música sonaba de fondo y el ambiente era cálido y acogedor, pese a la tormenta que arreciaba afuera. Hacia la medianoche, cuando la conversación comenzó a decaer, Diego se levantó con una mirada traviesa y sacó una tabla Ouija de su mochila. Propuso que jugáramos, retándonos con una sonrisa juguetona en su rostro. La mayoría dudó, incluyéndome a mí. Había oído demasiadas historias sobre las ouijas y los peligros de jugar con ellas. Sin embargo, la curiosidad y la presión del grupo terminaron por convencernos a todos. Nos sentamos en el suelo de la sala, formando un círculo alrededor de la tabla. Diego explicó las reglas básicas y, aunque todos estábamos un poco nerviosos, la atmósfera estaba cargada de emoción. Colocamos nuestros dedos ligeramente sobre el planchet y comenzamos a moverlo en círculos, invocando a cualquier espíritu que quisiera comunicarse con nosotros. Al principio, las preguntas fueron triviales. Le preguntamos al espíritu su nombre, y la planchet se movió lentamente, formando la palabra Eva. Preguntamos su edad y respondió, 32. Poco a poco, fuimos tomando más confianza, haciendo preguntas sobre nuestros nombres y edades. El espíritu respondía con precisión, lo que aumentaba tanto nuestro asombro como nuestro nerviosismo. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. Diego, desafiando nuestra regla no escrita de no preguntar sobre la preguntó de repente, ¿cómo voy a? Todos nos quedamos helados.
Habíamos acordado no hacer preguntas sobre nuestra un pacto silencioso que ahora había sido roto. La Planchet se quedó inmóvil por unos segundos, y luego empezó a moverse frenéticamente. Formó las palabras, accidente en moto, y, después de una pausa que parecía eterna, añadió, bajo la lluvia. Una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. Intentamos reírnos, tratando de tomarlo como una broma, pero una sombra de inquietud se apoderó del grupo. Terminamos la sesión de Ouija rápidamente y guardamos la tabla. Nadie habló mucho después de eso, y la reunión se disolvió poco después, cada uno regresando a su casa con una sensación de desasosiego. Los días pasaron y todos intentamos olvidar la experiencia, pero el destino tenía otros planes. Un par de semanas después, recibimos la trágica noticia: Diego había sufrido un accidente en su motocicleta. Estaba lloviendo esa noche, y perdió el control en una curva, chocando fatalmente contra un poste. La noticia nos dejó devastados. La predicción de la Ouija se había cumplido con una precisión aterradora. Nos reunimos nuevamente, esta vez para despedir a Diego. Durante el velorio, no pudimos evitar recordar esa noche y la pregunta que nunca debió haberse hecho. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a tocar una Ouija. El miedo y el respeto por lo desconocido se han arraigado profundamente en nosotros. Perdimos a un amigo querido y, con él, nuestra inocencia y despreocupación. La experiencia nos enseñó que hay cosas con las que no se debe jugar, y preguntas que es mejor no hacer. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el sonido de la lluvia, no puedo evitar recordar aquella noche y sentir un escalofrío. La Ouija no solo predijo el trágico destino de Diego, sino que también dejó una marca imborrable en nuestras vidas, una lección que nunca olvidaremos. Hola, quisiera compartir esta historia, me sucedió a mí y a mi hijo, espero pronto puedas contarla en tu canal. Era una tarde gris de noviembre cuando decidí visitar el panteón para rendir homenaje a mi abuelo fallecido. Llevé a mi hijo de 6 años conmigo. Mientras caminábamos entre las tumbas, sentía el aire frío y un silencio profundo que solo rompían nuestros pasos sobre la grava. Nos detuvimos frente a la tumba de mi abuelo, decorada con flores frescas que trajimos. Me arrodillé, hice una oración y recordé los tiempos felices que pasé con él. Mi hijo, inquieto, empezó a jugar cerca, explorando el área. No me di cuenta en ese momento, pero encontró un pequeño juguete oxidado y viejo tirado en el suelo y, sin pensarlo, lo guardó en su bolsillo. Regresamos a casa al caer la noche. Cenamos y nos preparamos para dormir, pero fue entonces cuando comenzaron las cosas extrañas. Las luces parpadeaban y se apagaban sin razón alguna. Las puertas se cerraban solas con un ruido seco y fuerte, y en medio de la noche, se oía el sonido de juguetes moviéndose en la habitación de mi hijo, aunque no había nadie allí. Las noches eran las peores. Mi hijo despertaba llorando, diciendo que algo lo molestaba. Una figura oscura se aparecía al pie de su cama, susurrándole cosas incomprensibles. Esto continuó por 2 semanas, y la tensión en casa era insoportable. Una noche, mientras intentaba calmar a mi hijo después de otro ataque de pánico, noté un juguete que no reconocía. Era un cochecito antiguo, cubierto de óxido, que no pertenecía a su colección. Le pregunté dónde lo había encontrado, y con voz temblorosa, me confesó que lo había tomado del panteón aquel día. Decidida a poner fin a esta pesadilla, al día siguiente volví al panteón con el juguete en mano. Llegué hasta la tumba donde mi hijo lo había encontrado y lo dejé suavemente sobre la tierra, susurrando una disculpa a quienquiera que perteneciera. En ese instante, sentí un alivio indescriptible, como si una pesada carga se levantara de mis hombros. Desde ese día, las cosas volvieron a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear, las puertas se mantuvieron abiertas y los juguetes de mi hijo permanecieron en su lugar. Y lo más importante, mi hijo volvió a dormir tranquilo, sin visitas nocturnas de entes perturbadores. La experiencia nos dejó marcados, recordándonos siempre el respeto que debemos tener por los lugares y objetos ajenos, especialmente aquellos ligados al descanso eterno.